Hemos hablado mucho del mundo de los vertebrados, pero los depredadores vienen de muchos tamaños y colores. Y en el ámbito de los artrópodos, los arácnidos son uno de los máximos depredadores que existen. Y en esta ocasión hablaremos de un espécimen muy vistoso, la araña rodillas rojas. ¡Vamos al video! Se le llama tarántula a un grupo de arácnidos de gran tamaño, y la mayoría presentan pelos llamados escúpulas. Recordando que los arácnidos se difieren de otros artrópodos porque presentan 4 pares de patas, de las cuales se conoce 900 especies, y la mayoría de estas no son peligrosas para el ser humano, y en muchas ocasiones se han popularizado como mascotas, como es el caso de la tarántula rodillas rojas. Este arácnido habita exclusivamente en México, en la zona sur cerca del Océano Pacífico, habitando en cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental y Occidental de este país. Son de tonalidad negra, con anillos rojos y amarillentos sobre sus patas. Para diferenciarlos de otras tarántulas, como es el caso de los anillos rojos, que son muy similares y presentan marcas de color naranja a amarillo, la tarántula de rodillas rojas solo exhibe marcas de color rojo. Viven principalmente en el suelo, entre las hojas muertas de los bosques tropicales, en madrigueras en la tierra y en zonas rocosas. Su anatomía es la misma que presentan los demás arácnidos. Presentan un prosoma, que es la parte anterior donde se encuentran los quelíceros, con los que inyectan el veneno a su presa. No son colmillos como los que nosotros presentamos, son uñas modificadas diseñadas para inyectar veneno. Los pedipalpos, apéndices sensoriales que les permite detectar vibraciones emitidas por la presa. El área ocular, donde están presentes 4 pares de ojos. Y aunque presentan un gran número de órganos visuales, los arácnidos tienen el sentido del tacto más desarrollado y en la cacería dependen más de este. De ahí el sentido arácnido de Spider-Man. En el prosoma también se encuentran los apéndices motores articulados, que les ayudan en el desplazamiento. En la parte posterior se encuentra el opistosoma, donde se encuentra el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductivo y donde se produce la seda para las telarañas. Voy a omitir varias partes de la anatomía para que este video sea más sencillo, pero aún así, si quieren saber de la anatomía, déjenmelo en los comentarios para que yo les haga un video. Esta especie presenta hábitos nocturnos y llegan a vivir de 5 a 6 años los machos y las hembras hasta los 20 años. Y en todo este tiempo su crecimiento es lento, madurando lentamente. En todo este tiempo presentan varias mudas de su exoesqueleto al crecer, cambiando en múltiples ocasiones durante todo el año. Esto se debe a que el exoesqueleto es poco flexible y no se puede estirar, por lo que al aumentar de tamaño se forma otro por debajo de este y es desechado en un momento determinado. A diferencia de los mamíferos y las aves, que conforme van creciendo la piel se va estirando, ya sea a lo largo o a lo ancho según sea el caso, en los artrópodos y en los reptiles necesitan cambiar uno completamente por uno que sea más adecuado conforme a su tamaño. También, durante la muda, pueden regenerar apéndices perdidos poco a poco, conforme muden, y en este momento también eliminan algunos parásitos y hongos del exterior. Aún así, hay parásitos y hongos que son tan invasivos que aunque muden, siguen persistiendo. Los machos llegan a la madurez sexual de los 4 a los 5 años, después de su última muda. No sé si sea por contradicciones de la bibliografía, pero si es así, al ser adultos solo tienen un par de años para poderse reproducir y morir. Y las hembras a los 6 o 7 años de edad. Para aparearse, el macho coloca su esperma en un embudo de seda que él mismo produce, que luego es tomado por los émbolos palpales, que se encuentran en los pedipalpos. Todo esto lo realiza cerca de la madriguera de la hembra, y a partir de vibraciones y pataleos atrae la atención de esta. Si la hembra le corresponde, el macho bloqueará los colmillos de ella con sus espolones tibiales, que se localizan en el primer par de patas, y el macho introduce los émbolos palpales en el epiginio, introduciendo el esperma en la espermateca de la hembra. Pasando de 3 a 4 meses después del apareamiento, la hembra forma un saco de seda, llamado ovisaco, donde depositará alrededor de 600 huevos, que después de 3 meses eclosionarán, dando lugar a las crías que se valen por sí solas desde que nacen, mudando cada 2 semanas durante los primeros 4 meses. Yo pensaba que el apareamiento de las tarántulas era el macho corteja a la hembra, se montan,
el macho sale corriendo o es comido. Pero no, es más complejo, mucho más complejo. Se alimentan de cualquier animal de tamaño similar o menor que ellos, donde cazan insectos, lagartijas y pequeños ratones, que detectan por medio de sus pedipalpos, muchas veces esperando a que pasen en su escondite, para así salir e inyectarles un cóctel paralizante y digestivo, para posteriormente succionar los jugos de la presa. Pero este cóctel no es peligroso para el ser humano, así que si llegas a ver una, no la mates, por más miedo que tengas no te va a hacer daño. También presentan depredadores, muchas aves se alimentan de ellos, y es muy difícil decirlas todas, pero una que se ha vuelto un as cazándolos son los cuervos. También el cuatí puede alimentarse de este arácnido, u otros insectos como la avispa, que los utilizan como comida o como un nido, ya que algunas avispas inyectan una toxina paralizante y luego introducen sus huevos dentro de este arácnido para que sirva de guardería y alimento para sus crías. Pero no están indefensas, ya que se llegan a defender, pero esto depende del tamaño de su depredador. Si es pequeño o de talla similar, procederá a atacar con sus quelíceros y su veneno, pero si son más grandes, arrojará sus pelos urticantes directo a la cara del atacante, que ocasionará una molestia y un prurito. Pero si estos llegasen a entrar en los ojos y en la mucosa, se producirá una mayor reacción e irritación, dejando al depredador fuera de combate. Esto es lo más peligroso que puede llegar a ser como mascota. Y después de un tiempo regeneran esos pelos en la siguiente muda. Esta tarántula se ha convertido en un símbolo para todas las del grupo, por lo que se ha vuelto muy cotizada en el mundo, como animal de compañía, cosa que llevó un pequeño problema, que esta especie fuera muy solicitada y se extrajeran ejemplares de vida silvestre, sobre todo para importarlos al mercado chino, ocasionando que su población fuera disminuyendo y que la mayoría de los ejemplares grandes fueran seleccionados para este fin. Y si bien son animales que tienen un alto número de crías, el porcentaje de estas que llegan al año de edad no supera el 20% de los nacidos, por lo que se clasifica en esta especie en casi amenazada. También cuenta con los mismos problemas que las demás especies, como la destrucción de su hábitat que merma estos números. También ocurre algo con los pobladores, que viven cerca de su hábitat, que al encontrar una madriguera o una tarántula, utilizan pesticidas con el fin de acabar con ellas, también vertiendo gasolina o simplemente matándolas, aplastándolas. Además, cumplen una función muy importante en el ecosistema, al comerse vertebrados e invertebrados que llegan a transmitir enfermedades. Pero esta especie se ha criado en cautiverio con mucho éxito, haciendo más fácil que se abastezca su demanda por esta mascota tan peculiar. Además, se podría incentivar la crianza de este arácnido en las poblaciones de esa región, con el fin de levantar la economía local y que se cuide a esta especie. Esto ayudaría en gran medida que se evite la captura de este animal en vida silvestre. Si tú quieres tener una como animal de compañía, debes leer mucho y adaptarles muy bien su entorno para que ésta viva lo suficiente. Además de recordarles que si quieren una, tienen que tener una procedencia legal. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta. Localízala y respóndela mandándome un tweet con el hashtag que le incluí. Y la pregunta del video anterior fue: ¿cuántas hileras de picos presentan en el caparazón la tortuga caimán? Y se encontraba en el minuto 4:20. Y fue respondida por Iván y Jaime. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este trabajo. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, me sugieran videos y por ese medio es por donde haré las notificaciones respecto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Además de que le des un vistazo a mi canal City Gamer, donde hago reseñas de videojuegos. Ya pronto haré una nueva. Sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!